Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Manual y yo quiero agradecer al Impact Hub Caracas por estos espacios tan hermosos donde estamos grabando este podcast. Bueno, esto es un espacio que refleja un emprendimiento global. Hay más de 100 sedes en todo el país y aquí hay espacios de coworking, hay espacios para que vengas y hagas tu podcast, para que instales tu oficina. Es un concepto novedoso y a la vez súper dinámico, activo y con una vibra extraordinaria. Así que gracias Impact Hub Caracas por recibirnos una vez más. Y estoy acá con Marixa Rodríguez. Marixa Rodríguez es instructora del método de activación de la glándula pineal. Gracias por estar acá, Marixa, nuevamente. Y bueno, justamente estábamos conversando previo a iniciar la grabación y lo que ella me decía, venimos a la vida sin manual. Venimos, ¿sí? Nacemos, venimos a la vida sin manual. Y esa es la causa de muchas de nuestras tristezas, problemas. Pero el ser humano necesita un manual. Y se empeña en hacer manuales a su medida y según su corta visión. Así es. Yo digo que este espacio, quien más lo necesita soy yo. Porque toda mi vida, o a lo largo de muchos años de mi vida, fui cuadrada. Estereotipos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué es bueno, qué es malo. Y me he perdido la mitad de las cosas. Y luego la vida se ha encargado de darme golpe y golpe y golpe. Decirme, ya va, ponte los lentes. Esto no es así. Esos manuales, deséchalos. Por eso estamos aquí sin manual, buscando qué meterle al nuevo. Marixa, por donde quieras comenzar, porque la verdad que eres un libro abierto. Tan bella, Anita. Y bueno, y a propósito, por supuesto, del nombre de este podcast, es eso de entender que sí, como bien lo dices, nosotros llegamos aquí a vivir esta experiencia que llamamos vida, Anita, y es como si nos hubiesen llevado a un terreno de juego con los ojitos vendados, ¿sí? Entonces llegamos, no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, ni cuáles eran las reglas del juego. Y llegamos y entonces nos dijeron, vaya, a jugar. Y en ese espacio, entonces cada quien había creado sus reglas del juego. Su manual. Y su propio manual. Y cada quien entonces te dice, bueno, hay que correr para acá, hay que hacer esto, y empezamos a vivir la vida en función de lo que se nos dijo, como si hubiese ya un destino predeterminado en el cual se te dice que el éxito o la verdadera trascendencia tú la alcanzas a través de cumplir con este guión. Sí. Ser exitosa profesionalmente hablando, tener 20 en la hijos, boleta, sacar 20 en la boleta, ser la mejor, en donde ya hay un principio de competencia, que eso se nos enseña y se nos mete mucho, digamos que desde las creencias que se nos van instalando a medida que nosotros vamos avanzando en esta existencia, como diría don Miguel Ruiz, el autor de los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, dice, vamos siendo domesticados y se nos va instalando todo aquel programa en el cual nosotros simplemente comenzamos a pensar que la felicidad, porque todos al final lo que estamos buscando es ser felices, Anita. Sí. Al final, uno dice, quiero un manual, pero ¿para qué es el manual? Claro. Para finalmente sentirnos felices. Y entonces empezamos a acumular éxitos, logros materiales, teniendo la atención puesta en lo externo, aferrándonos a todo aquello que creemos que somos, construyendo una identidad. Y no somos felices en el fondo. Y entonces resulta que tenemos momentos, picos, en los que hay como que esos atisbos de felicidad, de repente, bueno, el nacimiento de un hijo, el hacer un viaje con la familia, y eso realmente es transitorio, porque esos son estados emocionales producto de logros externos. Ese estado emocional se llama alegría, contentamiento, no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es ese estado de plenitud, ese estado de suficiencia, de ausencia de necesidad, de que independientemente de las condiciones del entorno, porque hablábamos, bueno, como en medio de un proceso de enfermedad, como en medio de una separación, como en medio de una crisis económica, se puede ser feliz. Y grandes maestros en el Oriente te dirían, pero por supuesto que se puede. Pero nosotros aquí, sobre todo en Occidente, pensamos que la felicidad es ese estado de euforia, de alegría, de contentamiento, que se obtiene desde lo externo. En lo externo, aquí en este mundo, no hay nada seguro, porque aquí todo es transitorio. Si algo nosotros debemos comprender de esta existencia
Es el principio de la impermanencia del que tanto se nos habla en el budismo. En la sabiduría del Oriente se nos dice que si nosotros no nos resistiéramos al cambio, sino que simplemente nos permitiéramos fluir, si no calificáramos las experiencias de positivas o de negativas, de buenas o de malas, sino simplemente de qué son. Fíjate que hay una historia que a mí me encanta, que es de un sabio, un maestro que vivía en una montaña junto a su hijo y tenía un caballo. Y entonces un buen día este caballo se le escapa. Y los vecinos alrededor le dicen, ay maestro, qué mala suerte que se le escapó el caballo. Y el maestro dice, buena suerte, mala suerte, ya se verá. A los días regresa el caballo con otra manada de caballos que arrastró hasta la casa. Y los vecinos alrededor entonces le dicen, maestro, qué buena suerte todos esos caballos nuevos que le llegaron. Y el maestro dice, buena suerte, mala suerte, ya se verá. A los días el hijo, tratando de entrenar, de montar uno de los caballos que había llegado, se cae y se fractura una pierna. Y los vecinos, maestro, qué mala suerte, justo por esos caballos que le llegaron su hijo se fracturó una pierna. Y el maestro una vez más, buena suerte, mala suerte, ya se verá. A los días comienza la guerra y comienzan a reclutar soldados para la guerra y a su hijo no se lo pudieron llevar a la guerra porque tenía la pierna fracturada. Y una vez más, buena suerte, mala suerte, ya se verá. Todas las experiencias que tenemos en nuestra vida son simplemente eso, experiencias para generar aprendizajes. Si nosotros dejáramos de calificarlo, si nosotros dejáramos de generar apego hacia aquello que calificamos como positivo y dejáramos de generar aversión hacia aquello que calificamos como negativo, simplemente fluiríamos por la vida con una mayor liviandad y entonces interpretaríamos todas las situaciones y todos los escenarios por los cuales nosotros nos vamos, digamos que manifestando en esta vida simplemente como oportunidades para el aprendizaje, porque vuelvo aquí a lo del manual. Cuando llegamos a jugar este juego que es la vida y cada quien simplemente nos dice las reglas que considera, cada padre ha instruido a su hijo de acuerdo a lo que cree que está bien para él. Exacto. No, hijo, es que tú hagas lo que yo no hice, porque a través de esto vas a alcanzar el éxito, porque a través de esto vas a alcanzar la felicidad. Vamos al colegio y se nos transmite otro modelo a su vez. Vamos aprendiendo de nuestros maestros, de nuestros amigos y del espacio en el que nos movemos. Cada quien nos da sus reglas del juego, pero es lo que funciona para ese ser y lo que ese ser cree. Y por eso es que la mayoría de los seres humanos llegamos a un punto en la vida en que de repente he cumplido con el manual que me entregaron. Y hay quien dice, oye, es que tengo el checklist. Mira, he logrado reconocimiento desde el punto de vista profesional, tengo una posición económica cómoda, tengo unos hijos, una familia, pero que cualquiera adentro, por fuera le diría, bueno, pero es que este debe ser tremendamente feliz. Ajá. Y resulta que hay todavía un vacío interno. ¿Cuántos seres no conoces tú que tienen todos los motivos para ser felices, pero que no se sienten de esa manera? ¿Ah? Claro, y por ejemplo, bueno, disfrutando este café, además todos distintos, es sabroso. Además que el café lo pone a uno activo. Justamente tú estás hablando de eso y yo me reflejo cuando en mi caso se me da el diagnóstico, yo digo, todo lo que tenía y no era feliz. Tenía todo y lamentablemente no lo ves porque te conectas solo con lo que te falta, con el estrés, con la angustia, con la cosa, y tenías salud, las hijas maravillosas, hogar, y cuando se te va algo tan importante como la salud, dices, ¿cómo no veía? Así. Vamos ciegos por la vida, sí, creyendo además, o creyéndonos infalibles, sí, que somos eternos. Que somos eternos. Porque cuando a ti te dicen, oye, quedan 3 días para que tal persona se vaya, cambias tu actitud. Pero no, eso no lo pensamos porque yo no me voy a conectar con eso, yo no me voy a conectar con la muerte. ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Uy, y ahí vamos una vez más. Desde el ser real que somos, sí somos eternos. Lo único que no es eterno es este cuerpo. Ya en un podcast anterior habíamos hablado de que somos seres energía que gobernamos un cuerpo físico. Nosotros tenemos un trajecito puesto que en algún momento sí o sí
nos lo vamos a quitar. Porque unos trajes son más bonitos que otros, porque hay mujeres tan bellas y otras que estamos así luchando contra la celulitis, por ejemplo. Y ahí una vez más es sintonía de frecuencias, es el traje que el ser que tú eres decidió ponerse en esta obra de teatro. Cada quien, cuando uno ve una obra de teatro, cada personaje tiene unas características, ¿verdad? Y un vestuario que va acorde a aquello que ese ser va a representar en esa obra de teatro. Es verdad. Entonces es igualito. De verdad. El ser energía que tú eres, mira, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El ser energía que tú eres está en un proceso de transformación y se puso un traje por sintonía de frecuencias que se incorporó en un escenario, en medio de una familia, con unas características, unos dones, unos talentos, para desempeñar un rol en esta obra de teatro que es la vida. Eso es todo. Ojalá ustedes estén disfrutando tanto como yo esta conversación con nuestro invitado y bueno, y si la acompañan con un flor de arauca, tanto mejor. Pero entonces quien tiene, por ejemplo, obesidad, nadie quiere tener obesidad, escogió su alma, ese traje. Bueno, y ahí está, ¿qué tiene que aprender ese ser a través de esa condición? ¿Qué tenemos que aprender nosotros a través de cada uno de los resultados que vamos manifestando en nuestra vida? Y a su vez, ¿qué tenemos que enseñar a otros? ¿Sí? Porque entonces, a su vez, esa condición de obesidad es un resultado o es una consecuencia ¿de qué? De un consumo excesivo de alimentos, porque hay vacíos internos que se buscan llenar. Porque fíjate que todo lo que son las adicciones es simplemente la búsqueda del ser por llenar en lo externo vacíos que hay en el interior. Y eso habla del consumo de drogas, el consumo excesivo de comida, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo a nivel de bienes materiales, el consumo excesivo de conocimiento. Todo eso son adicciones, todo en su justa medida, porque por eso es que algo que es clave es llegar eso a la vía media del Buda, el estado de equilibrio. Ni muy de lo uno ni de lo otro, cómo nosotros logramos el equilibrio y no buscar tampoco una vida de excesos, pero en la medida en que yo sigo sintiendo que algo que me falta adentro, yo lógicamente voy a buscar llenarlo afuera porque nosotros tenemos una comprensión limitada de la existencia. Nosotros sabemos que esta vida material es limitada, que esta vida física es limitada, pero tiene un peso tremendo en nuestra comprensión de la existencia. Creemos que no hay mañana, que todo es en esta vida, o lo hago aquí porque es que la vida es una sola. Eso se repite de manera recurrente. Sí. Y fíjate tú que hay algo que transmite el maestro Sogyal Rinpoche en el libro tibetano de la vida y la muerte, que él dice, si nosotros comenzáramos a vivir esta vida en función de la muerte, nuestro concepto de la vida cambiaría por completo. Porque morimos sin estar preparados para la muerte, así como vivimos sin estar preparados para la vida. Si uno realmente piensa que lo que nosotros nos llevamos de aquí son los registros de todas las buenas acciones que nosotros generamos, de todo el amor que somos capaces de entregar, entonces cambiaría por completo el enfoque y las decisiones que tomamos en esta vida. Porque en el Oriente eso lo tienen muy presente. Allá hablan mucho de la importancia de acumular el Dharma, que es el karma positivo, porque entonces allá asumen desde una aceptación real, no una resignación, las condiciones de repente un poco desafiantes o difíciles en que se hayan incorporado en esta vida. Por eso uno ve que, por ejemplo, en la India, que uno ve y cómo, mira cómo allá se mantiene de repente todo el sistema de castas y cómo las personas entonces asumen eso que nosotros llamaríamos pobreza, pero que realmente es una escasez de bienes materiales, pero hay una riqueza interna tremenda. Y lo asumen simplemente desde la aceptación, siempre haciendo servicio al prójimo, y con una presencia recurrente de todo lo que es la conexión con el mundo espiritual y con el espacio interno, porque allí es donde realmente está la realización del ser. Lo que pasa es que nosotros asociamos que una persona que sea espiritual, entonces es una persona que tiene que ser pobre, ¿no? No necesariamente. Eso es un concepto errado que a nosotros se nos ha transmitido. Nosotros podemos manifestar la opulencia, que es la abundancia de toda buena cosa, no es solamente la riqueza material, porque la riqueza material no es sinónimo de opulencia. Hay una frase por ahí que dice que tal señor era tan pobre que tan solo tenía dinero. Entonces, tener muchos bienes materiales no necesariamente nos habla de una persona opulente. Una persona opulente es una persona que manifiesta todo lo bueno desde el punto de vista material, desde el punto de vista de salud, de relaciones, que no necesita. Ahora, yo puedo manifestar todo eso. ¿Por qué? Porque es un resultado de cómo yo me siento internamente. Y aquí nos vamos un poquito a lo que es la ciencia.
cuando nos explica que justamente una cosa es que nosotros pensemos que vivimos en un universo en el cual hay una realidad que no podemos transformar, y distinto es cuando desde la cuántica se nos dice de que nosotros nos podemos convertir en la causa del efecto que queremos manifestar. Yo no tengo que esperar a tener una vida perfecta y tener todo lo que yo quiero para sentirme feliz. Es al revés. Yo vivo en un estado de felicidad, de conexión superior, de plenitud, y como resultado voy a manifestar todo lo bueno. Ajá, una palomita, porque la verdad no provoca interrumpir a Maritza. Ajá, te está oyendo una persona que no tiene para pagar la renta mañana. Y entonces esa persona está oyendo que entonces estoy conectado, vivo en un estado de felicidad, pero mañana, y tengo 2 hijos además, y nos van a botar a mis 2 hijos y a mí de donde estoy alquilado porque no tengo dinero. ¿Cómo se resuelve eso tan terrenal o tan material? El resultado no se transforma desde el resultado. Y aquí entendamos cómo manifestamos resultados en nuestra vida. Por lo general, yo digo, tengo una deuda. ¿Qué tengo que hacer para saldar esta deuda? Nosotros nos vamos por lo general a la acción, ¿sí? Hay un principio que se conoce, o una ley que se conoce como la ley de causa y efecto. Dice, modifican el origen y transforma el resultado. El origen de nuestros resultados no son ni siquiera nuestras acciones. Antes de una acción hubo un pensamiento, una idea. Y antes de ese pensamiento o esa idea hay un sentimiento. Hay una corriente que a nosotros nos está impulsando. Lo que origina o lo que genera todos los resultados de nuestra vida es la frecuencia del sentimiento en la cual yo me estoy moviendo. Y ahí es cuando nosotros enseñamos siempre, modifica el sentimiento desde el que te mueves y el resultado se transforma. Aquí es cuando nosotros empezamos a entender cómo se manifiesta la magia o cómo se manifiesta el milagro. Y eso lo he vivido yo y lo han vivido muchos de los piñalistas que aplican toda esta fórmula que nosotros enseñamos. Porque a veces desde lo humano yo digo, oye, no sé de dónde va a salir para pagar la renta, pero ¿sabes qué? Yo elevo mi frecuencia, me conecto. Nosotros tenemos nuestra fórmula para hacer esto, pero una persona que nos está escuchando dice, bueno, yo no sé nada de esto de la activación de la pineal. Tú te puedes conectar con algo superior. Es una glándula que está en el cerebro, una antena interna, pero simplemente sitúate en un sentimiento más elevado, no de angustia o de carencia, porque esos son sentimientos de baja frecuencia y desde ahí no vas a resolver el problema. Einstein lo decía, los problemas no pueden ser resueltos desde el mismo nivel de pensamiento en que fueron creados. Uno se conecta, y lo he vivido por experiencia y lo han vivido muchos, que yo simplemente digo, bueno, solución perfecta a esto, y de repente te llega un pago de un dinero que te debían, aparece alguien que te soluciona el problema y empezamos a manifestar lo que se conoce como el milagro. El milagro no es más que el resultado de la aplicación correcta de las leyes que gobiernan este sistema de mundos. Y nosotros sabemos desde la ciencia que solo se logra control de un campo desde un campo más elevado. Quiero solucionar situaciones en este campo, no las voy a solucionar metida en la caja. Aquí que estamos en un espacio de creatividad que buscan eso, pensar fuera de la caja. Sal de la caja y vas a encontrar las soluciones, vas a encontrar los caminos a través de los cuales avanzar y disolver eso que tú llamas problema. Porque nadie te va a sacar de tus problemas. Tú los disuelves en la medida que te elevas por encima de las circunstancias y conectas con el infinito de posibilidades que hay para todos. Está allí. Caramba, qué maravilla. Qué rico además disfrutarlo con Café Flor de Arauca. Mira, si tú nos dices, Maritza, que yo puedo disolver los problemas, te pregunto, ¿yo creé el problema? Esa falta de dinero para pagar la renta. Yo creé mi infelicidad en mi matrimonio, yo creé mi infelicidad en el trabajo, yo creé ¿sí? Bueno, ya un gran maestro nos decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Ah? Oh, sí. ¿Y qué son los frutos? Tiene respuesta para todo. Dios mío. ¿Qué son los frutos? Los resultados que vamos manifestando en nuestra vida. Y una vez más lo que te decía, Anita, buena suerte, mala suerte, ya se verá. Somos nosotros los que calificamos esas situaciones como negativas. Pero fíjate que una situación de enfermedad, una situación de crisis económica, una situación de crisis con la pareja, lo que nos lleva es simplemente a reinventarnos. Nos transformamos en un nuevo ser. Entonces allí se está generando un proceso de aprendizaje. Por tanto, ya el aprendizaje que yo me llevo ya es valioso. Ahora, ¿que lo puedo transformar? Por supuesto que lo puedo transformar, pero yo tengo que cambiar el lente desde el cual yo estoy viendo esa situación. Si yo sigo viendo la enfermedad como un castigo, por ejemplo, y fíjate que hay un principio de algo que nosotros entregamos y que eso se lo digo yo a todo el mundo todo el tiempo, acuérdense de esto, donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Si nosotros ponemos la atención en lo que queremos combatir y pongo la atención en combatir la enfermedad, pongo la atención en los problemas con la pareja,
pongo la atención en la crisis económica, eso es lo que entra en mi vida y lo sigo manteniendo por el poder de la atención, porque estoy sintonizando la antena con ese evento. Yo tengo que conectarme con otra posibilidad. Ah, tengo problemas económicos, bueno, solución perfecta, aquello que se dice, Dios proveerá. Eso nos habla de una sabiduría tremenda y mira que Dios provee. Yo conozco personas que a veces, mira, para mañana dice, oye, yo esto no sé cómo lo voy a solucionar, pero es una gente de fe que dice, por algún lado va a aparecer la solución. Pero el y manual, la solución aparece. Pero el manual entonces diría, qué irresponsable eres. O sea, te van a botar con tus hijos de esa pieza, de ese cuarto, y tú estás pensando, solución perfecta. Sí, bueno, los prejuicios, el manual de uno, ¿no? Desde el intelecto, desde la personalidad y desde lo que se nos ha enseñado en esta sociedad, por supuesto que sería irresponsable verlo de esta manera. Pero grandes maestros que nos educan en todo este proceso para entender lo que es la vida, dice esta frase que a mí me encanta. La vida es un juego, no la tomes en serio, sino para tu propio avance y que ese sea aprender a crear con amor. Lo único importante en esta vida es que nosotros aprendamos a crear porque nosotros somos seres creadores. Entonces nuestro rol y nuestra tarea en esta vida es aprender a crear de la manera correcta. ¿Cómo logro crear de la manera correcta? Cuando lo hago desde sentimientos de frecuencia elevada, porque ya te decía anteriormente que la calidad del sentimiento es la que determina el resultado. Si quiero transformar resultados en mi vida, no me voy a la acción, me voy al sentimiento. Entonces, en la medida en que yo vivo la vida en amor, en felicidad, en conexión superior, en vínculo al uno, en sentimientos de servicio, ya estoy haciendo por mi trascendencia, porque realmente estoy avanzando, estoy aprendiendo a crear correctamente. Empiezo a manifestar una vida cada vez más perfecta. Voy disolviendo situaciones que son negativas. Me voy relacionando con personas cada vez más constructivas. Voy viviendo en un estado de felicidad que, reitero, el estado de felicidad es un estado de paz, de plenitud, de equilibrio que no depende de elementos externos. Voy manifestando la opulencia, que es la ausencia de necesidad. Si tengo las cosas buenas y las disfruto, no porque las necesite. No es que hago un viaje porque es que estoy agotada del trabajo y me quiero ir corriendo de aquí, no. Hago un viaje porque lo disfruto. No es que quiero tener una pareja porque me siento sola, sino porque simplemente disfruto acompañarnos y aprender. ¿Sí? Son enfoques distintos desde los cuales nos vivimos la vida. Bueno, disfrutar esta conversación con un café Flor de Arauca, miren, se disfruta el doble. Fíjate ahí, bueno, yo siempre cuento como que mis experiencias, ¿no? Ayer, una persona muy querida me dice, Ana, ¿y tienes pareja? Y yo le digo, no. Entonces ella me dice, yo tampoco. Y me pone una carita llorando, así, ¿sabes? Un emoji llorando. Entonces yo le digo, ¿por qué la carita? Entonces ella me pone, bueno, porque es demasiado tiempo ya. Yo le digo, no. O sea, la vida, la felicidad no va a ser que tengas una pareja. Dios quiera que pueda llegar. Pero hay que ver la vida de una manera distinta y no enfocarla en que ese ser, ese hombre o esa mujer me va a resolver la existencia y voy a ser feliz. Porque todos estamos buscando vivir la experiencia del amor, todos estamos buscando el amor. El tema es que estamos buscando el amor afuera y no nos hemos dado cuenta que el amor está en cada uno de nosotros. Fíjate que una vez más citando a don Miguel Ruiz en su libro La Maestría del Amor, él nos pone un ejemplo que a mí me encanta, que él dice que nuestro corazón es como una cocina mágica, ¿sí? Una cocina mágica que es capaz de producir tanto amor como nosotros deseemos. Entonces, cuando yo me hago consciente de que tengo esa potencia, a mí puede llegarme cualquiera a la puerta y decirme, mira, yo vengo a ofrecerte este plato delicioso si tú haces lo que yo quiera. Y entonces ahí es cuando tú dices, no necesito ese plato, te lo acepto y lo recibo, pero ven que yo tengo también para entregarte. Ah, no, yo quería era darte esto si tú haces lo que yo quiera. Entonces es cuando vienen las manipulaciones. Tú dices, no, gracias, ¿sí? Entonces, cuando yo descubro que la fuente de amor está en mí, no la busco afuera, primero me empiezo a llenar y la primera condición, de hecho, para ser amado es empezar por amar. Porque cuando nosotros irradiamos ese amor, generamos una fuerza magnética, porque el amor es el poder que cohesiona. Entonces tú atraes a personas que se te van pegando como un imancito, pero ya tú empiezas a seleccionar porque no lo estás haciendo desde la carencia. Y es cuando tú dices, bueno, mira, yo puedo estar sola,
Pero fíjate tú la soledad. Hoy día estamos en la edad del sol. El ser que reconoce su sol interno, que sabe que el amor está en sí mismo, que si desarrollo o si inicio una relación de pareja, no es porque me sienta carente, no es porque estoy buscando completarme a través del otro. ¿Sabes qué? He hecho el trabajo de completarme yo, me amo yo, pero no amando mi ego o mi personalidad, sino simplemente recibiendo, inspirando ese amor superior e irradiándolo, porque eso lo hacemos en cada acto. Todos estamos irradiando una fuerza, una frecuencia de un sentimiento. Entonces, cuando yo estoy irradiando ese amor superior, genero esa fuerza o esa energía que es rica para los seres que se relacionan conmigo. Y entonces empiezo a traer por sintonía de frecuencia seres constructivos a mi vida. Y aquellos que de repente están en más bajita frecuencia, los irradiamos también y hacemos servicio en lo invisible por otros. La mayor bendición que puede recibir un ser es convertirse en una bendición para otros. Dando es que se recibe. Entonces damos tanto que a su vez sí o sí recibimos, porque aquí en este mundo opera la ley del círculo, que dice que todo lo que yo entrego regresa a mi potenciado. Entonces en la medida en que yo entrego ese amor, yo recibo el amor de todo lo otro. Y lo recibo de la pareja, lo recibo de la familia, o puedo decidir tener o no tener pareja. Decir, ¿sabes qué? Me siento tan bien así que yo puedo disfrutar salir con mis amigos o puedo disfrutar estar sola en casa porque no me siento sola. Hay muchas personas que pueden estar rodeados de muchos seres y aún así tener un profundo sentimiento de soledad en su interior. Así es. Bueno, este capítulo hay que oírlo varias veces para internalizarlo. Ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero hacerte una pregunta desde la Ana Mamá, porque comenzando este capítulo, tú nos hablas, cuando estamos hablando de esos manuales preestablecidos, el sacar 20 en la boleta, el ser competitivos. Una de mis hijas no es competitiva. No es competitiva y yo le digo, mi amor, tienes que competir porque en tu colegio tienes que competir, tienes que tener buenas notas. O sea, y entonces te estoy oyendo y digo, Dios mío, pero ¿cómo le doy herramientas? El mundo es muy feroz. Entonces uno quiere que sus hijos tengan herramientas para esa ferocidad. Y quien no es competitivo, ¿cómo echa para adelante? O sea, algo corto. Y las creencias son la materia prima de todas nuestras creaciones. Sí. Si le enseñamos a los hijos que el mundo es feroz, que tengo que defenderme y que tengo que competir, eso es lo que ellas van a crear y van a encontrarse con un mundo feroz y competitivo. Si nosotros simplemente les recordamos que aquí vinimos a aprender a crear, ya yo me a amar. Torcí, mira, ya no me yo eso se lo transmito. Yo tengo una hija que, bueno, es contemporánea con las tuyas, Sofía Victoria, y se lo digo todo el tiempo. Y mi hija, mira, es tremenda deportista y no le gusta competir. Por ejemplo, me dice, no, mami, yo juego para disfrutar. Maravilloso, hija, disfrútalo. Porque el tema de gánate el trofeo es para alimentar el ego. Eso realmente en qué nos beneficia. Y aquí, ya que estamos cerrando, quiero citar un pasaje pues, de justamente John Lennon cuando estaba pequeño. Su madre siempre le hablaba de que lo importante en la vida era simplemente ser feliz y él creció con esa idea. Y cuando llega al colegio, una maestra estaba haciendo este ejercicio con todos los niños del salón de que cada uno dijera qué quería hacer cuando era grande. Cuando le corresponde a él el turno y le dicen qué quieres ser tú cuando seas adulto y él dice feliz. Y la maestra le pregunta, creo que no entendiste la pregunta. Y él le dice, no, maestra, creo que usted no ha entendido la vida. Wow. Bueno, qué mejor manera de despedirnos. Gracias, Maritza, por tanta información tan valiosa que, repito, hay que oírla varias veces y así digerirla. Gracias por estar en Sin Manual. A ti, Anita, gracias por este espacio, bella. Y bueno, gracias al Impact Hub Caracas por permitirnos en sus espacios pues, grabar este podcast, esta entrevista. Como saben, es una comunidad de emprendimiento global y bueno, visítenlo. Están aquí en Caracas. Hay más de 100 sucursales en todo el mundo, pero esta maravillosa en Caracas espera por ti. Gracias, queridos, por estar en Sin Manual y será hasta un próximo capítulo. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.